Let's fucking go entonces, lo del audio lo voy a bajar. Efectos de sonido bastante bajos. Música por aquí. Nada, música y los diálogos molan, tío. Vale. A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning. Let's go, with the house. Por mi casa. Empezaré por mi casa. Ok, esto es un walking simulator para que no haya jugado nunca uno. Simulador de andar. Te cuentan una historia y muy de puta madre. Por cierto, esto se ve bonito, no lo I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Y ahí es donde podemos entrar en la mitad de los cuartos. ¿Por qué será? Uy. Espérate. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Desde 7 años que decía abrir urgente. Bien, la verdad. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Perfecto. Vale, murió su hermano, había cartas de hace 7 años, urgente. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Vale, tengo una Maybe llave. she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. De Finches, vale, aquí por lo visto volvieron los Finches, ¿no? En teoría. Vale, puedo ir por los dos lados. Voy a ir primero por la derecha. Aunque si os digo la verdad no sé por dónde hay que ir. Y que me gustaría correr, pero a todo lo que le doy hace zoom simplemente, así que no hay nada. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Y huellas de pezuñas. Yo no las veo, tío. Es que por abajo también se puede ir, no sé muy bien por dónde. Hostia, un circuito. Hasta luego. Sí, se ve súper bonito, Se ve muy precioso artísticamente. Voy a colocarme mejor el micrófono. Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Heredar la casa jamás pensé que volvería. Entonces, But tiene que now I ser que algo ha pasado en la about my casa. family that only the house knew the answers to. Voy a encontrarla en la casa. Dios, un The caso house que was flipas. exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Como yo he soñado, porque sueñas con la casa. No hay cosas que pueda recoger físicas, ¿no? Es simplemente andar, ¿no? Eso es como una serpiente un poco raro. A ver, missing. Ah, desapareció una persona. Milton Finch. Milton Finch, uno de la familia. Su hermano ha dicho que se llamaba Lewis. Vale. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Tío, pues esta casa mola un huevo, en serio. Es enorme, loco. Y es como muy rural, ¿no? Sí, esto está lleno de carteles. Esto parece que ha ocurrido algo, ¿no? As a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Tenía miedo de la casa. ¿Puedo estar aquí? No. Aquí hay abono, poco más. Habrá que entrar, ¿no? A ver, la llave será para esto. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. No, era la llave de la casa. De verdad, el zoom me pone nervioso porque va como muy lento el personaje. Hostia. Se ven como los botes de pintura de dentro, ¿no? Esto no lo puedo abrir tampoco. La llave trasera, quizá. La basura no hay nada. Otra silla. A ver. Hostia, esto está rajado, ¿En serio vas a entrar por ahí? Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Curarme por la trampilla del perro. Ok, estamos en el garaje. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué vuelva? ¿Qué es eso, tío? Bueno, está aquí el coche. Lo típico súper americano en el garaje, tener aquí tu taller. ¿Puedo darle a la luz? Ah, sí.
The power had been turned off the night we left. Desconectada desde el día que nos marchamos. Tío, sí, os For the mudasteis de first aquí, time pero in porque ocurrió years, algo. Por primera vez en años, I felt like I was home. digo en casa. Ok, vamos a buscar por aquí. But instead of a family, there were just memories of one. Había recuerdos de ella. ¿Qué? Like how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Molly, nuestra gata. Trabajaba el hermano en una fábrica, o sea, de envasados de atún. O sea, huevo. Apple pie. ¿Esto? Or how only one restaurant would deliver to our O como house. solo había un So we restaurante que had trajera Chinese comida a a lot. casa. Comida china con mucha frecuencia. Madre, el atún, ¿no? Atún Nothing claro in the calvo. house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. Una sonrisa con demasiados dientes. No sé si esto está como muy lleno todo, ¿no? Perdón. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, Mis abuelos Sven fabricó una along caja de with the música rest para of the Bárbara. house. Además del resto de la casa. Si lo doy aquí veo a la peña, ¿verdad? Sí. Edith eres tú, Lewis es uno de tus hermanos y Milton es otro. Entonces debiste de perder... En 2003 debiste de perder a otro hermano, ¿no? ¿Milton? Sí, ¿no? Sanjay está aquí, pero no está como un poco fuera, ¿no? Tus padres no se ve tampoco muy bien, no sé si es Don, supongo. Ah, vale, sí, su madre dejó en el legado la llave, 2016. Sí. Gus, Gregory, todos estos eran los abuelos, más gente. Bárbara. Y quien ha dicho es Sven. Y Sven se lo fabricó a Bárbara. Ok. Tiene sentido, ¿eh? Todo de momento lo estoy pillando todo. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Vale. No es para el basement, no. ¿La luz? Ah, no, sí, no va la electricidad. Vamos a buscar por aquí. The table was still a wreck from the night we left. Desastrada desde la noche en que nos marchamos. It was like a bomb had gone off, killing Si hubiera everyone but sparing the furniture. Salvando los muebles. Los muebles también. Hostia. Ah, esto es de Eddie. ¿Eddie? Eddie está aquí. Murió en 2010. Ok. Vale, My mom tenemos was esto the only aquí. one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Vale. La mesa, no sé, es como que se tuvieron que ir súper rápido o algo así por algo que ocurrió. No se me ocurre otra cosa. Esto es la parte de fuera. Nada de aquí es importante, ¿no? Me agradaría que apareciera la gata, la verdad. Las cartas. The North Myths. Swedish Folk Tales. Hostia, que es verdad que me veo los pies. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Vale, perdiste a tu hermano. A tus dos hermanos los perdiste, de hecho. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Fue una noche, cuando se fueron, porque lo acabo de decir ahí. ¿Esto? Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Están enterrados en la biblioteca todos los Finch. Vale, a ver. Madre, es que hay una de libros brutal, ¿eh? Esta gente mínima una vez lee, ¿no? After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms.
Then Edie retaliated and drilled peepholes. Pues Edie reaccionó haciendo unos agujeros a modo de mirilla. Hostias. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Tío abuelo Walter. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. ¿Que nunca lo creíste, chaval? Mira esto. La llave abría esto, Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Ah, vale. Madre. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. A lo que había tenido miedo mi madre. Bueno, a ver, vamos. Antes de entrar aquí dentro, vamos a mirar el resto de la casa, tío. O sea, hay un pasillo secreto por aquí. ¿Qué cojones? Molly. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Joder, 1947 es un poco de tiempo, ¿eh? O sea, no la llegaste a conocer ni de coño. Hostia, allí hay algo, ¿no? Abajo. Vamos a bajar un momento. El salón no lo he revisado muy bien. El salón no lo he revisado bien. Voy a ver si se ve bien el streaming. ¿Pero qué es esta mierda? Dice Nozal. Es un juego muy de puta madre. Eso es todo. Así que no es una mierda. Esto, tío, esto no brillaba como mucho. Que pone Down Finch. Más peña, Down. Aquí está Down. Ok. Even the fireplace had a story. Hasta el chimenea tenía Edie told me una the bricks historia. came Edie me from dijo the que los original ladrillos house after it sank. después de que se hundiera. Pues madre con los Finch, ¿eh? No tenían 2 euros, ¿eh? Tenían un poco más. Ok. Vamos a seguir con la historia. A ver, vamos a mirar estas habitaciones o esta parte de aquí de la casa. Sven y Edie. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Edie, ¿no? Sí, tiene sentido. Gregory. Que aquí las habitaciones las As a kid, abandona. I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Madre, es como súper raro, ¿no, tío? Habitaciones de una casa en la que no puedes entrar, literal. ¿Esto de quién es? Calvin. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. 7 años, madre mía. O sea, las puertas están cerradas, pero puedes mirar por la mirilla. Aquí hay un pájaro. Bueno, 2 pájaros. ¿Qué cojones? Esta gente muy bien no está, ¿eh? Es un cable. Bárbara. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Hasta que América se cansó. Hostia, ¿eso qué coño es, tío? Es un bicho ahí un poco random, ¿no? Te asusto. Por cierto, ¿puedo subirle el FOV, tío? ¿Se lo puede subir, tío? Hombre, no va a estar en audio, ¿no? Pero... Joder, es que el FOV... Molaría subirlo más, para ver mejor. Ah, pues ya está. ¿Se puede abrir Mom aquí? must have locked the third Madre floor debió de stairs cerrar when la I escalera de la left. tercera planta la noche en que nos marchamos, ok. ¿Y por qué el cable entra aquí? ¿Puedes quitar eso? Es que me da rabia no poder agacharme. Bárbara Finch. Pues Bárbara fue una estrella del cine cuando era una niña. Entonces vamos por aquí, anda, por el pasadito secreto. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Normalmente había estado aquí antes que yo. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Yo tenía un plan. But I had no idea what was behind that door.
Sabía que era de fuera. Ojo. Voy a entrar en la habitación de esta mujer que lleva muerta 1000 años. No tenía dónde conocía todo esto. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly. ¿Qué? Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. What the fuck? Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Ok, gente. Venga, problemas de directo. Ay. Vale, como si estuviera dentro de un cuadro. Una medusa. Me encanta tener una medusa de peluche, la verdad. Hostia, pensaba que era un croissant y digo, ¿cómo coño hace aquí un croissant en plan bien, ¿sabes? No pocho. Molly. 13 de diciembre. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Se come la comida de los ratones, pero será. My Halloween candy was all gone. Y yo que tengo hambre, bro, que me acabo de levantar a mitad de la mañana y tengo un hambre que flipas. ¿Qué? I thought about eating Christopher, but I held back. No sé qué decirte, Christopher tiene que estar bueno. Tiene que estar bien riconudo, A ver aquí. Baño. I kept eating and eating. ¿Qué haces? ¿Por qué te comes esto, tío? Tú estás para atrás. Tú vas de lado. I ate a lot of things that night. Tú vas de lado, En serio, pero de lado. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Y te caíste, no me cuentes más. And suddenly, I was a cat. Era un gato. Hostia. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Que soy un puto gato. Soy un gato, gente. ¡Ojo! Pero no lo pillo ni de coña, Te digo. Ok. Uff. Nada, tío, imposible. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. ¿Y qué hay, tío? Cojones, tío, soy un gato. ¿No hay nada aquí? Pues nada, simulador de ser un gato. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. Yo era una First, lechuza. all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Madre, ¿no? Vale, tengo que cazar un ratonzuelo, supongo. Rabbits. Conejo. Yo no veo ningún conejo ahora. Ahora
¡Vamos! Para papá. Conejito para imagined papá. his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Madre. Then I flew Increíble off esta to niña, find something bigger. Algo mejor. Ya me dirás tú, ¿qué? A mama rabbit. ¿Cómo? No, mamá conejo. Hostia, pues vas a pillar, She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. ¡Madre! El sueño de esta niña es brutal, Eso es un sueño, o sea, no puedo hacer otra cosa. ¿Qué cojones, tío? Por favor, ¿pero qué es esto, tío? ¿A qué estoy jugando? I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Madre. I wanted fat, juicy seals. Ojo. ¿Esto? ¿Se ha pirado? Anda, va, chaval. Coño de la madre. Vámonos. Para mí. I tore off her flipper, and it tasted really good. Pobre, ¿no? Vamos de cacería, bro. I grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Es una serpiente. ¿Qué cojones? Now I was a monster, and I smelled people everywhere. ¿Qué cojones es este juego, tío, de verdad? A ver, aquí no es. I was big, but I moved real quiet. Madre, me la comí. I wanted to stop, but also I didn't. Ojo, Simulador de monstruo. Hermano, ¿puedo salir de aquí? Vale, gracias. Hola. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Me estoy quedando un poco rayado con este juego, pero te lo prometo. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Esto es arena, lol. Madre. Esto ya no es Walking Simulator de humanos, esto ya es Walking Simulator de bichos. Es la hostia, Por el váter. Sí,
I got closer and closer. Hostia, el baño de Molly. Lo siento. Buguear bajo. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Madre, está loca la niña. Pero loquísimo. Pero Molly, ¿tú estás bien? De verdad, ¿estás ok? I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. ¿Qué cojones ha sido eso, tío? I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Pues vale. Vas a ser un gato también. ¿Me dejas volver? ¿No me dejas volver? Vale, pues vámonos. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. La bisabuela Edie. Ok. ¿Esto qué es, tío? MTWTFSS. ¿Qué cojones es eso? Her room was like a museum. Ah, vale. Monday, Tuesday, Thursday... O sea, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday... Vale, vale, vale. Son pastillas. Esto es para tomar esas pastillas. Odín. Joder, ¿no? For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. And misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. No, Finch. Ok, ya está. Vale, pues gracias. La verdad que me la explica bastante bien, ¿eh? Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Odín tiene de hija a Edith, que se casa con Sven y tienen a Molly. Perfecto. The Mysteries of Death and Delphon. Esto no lo puedo abrir por aquí, no. Bueno, pues las pastillas de la abuela. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Okay. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Madre, esto es un... Uy, vale. Esto es un de esto de árbol, tío, de la corteza. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Perfecto. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Okay. Edith Jr. Eddie won't go. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Bill 1837, Sven Finch. When Edie told people Sven was killed by a dragon,
She could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could Hostia, have, vale, el but dragón. she didn't. El dragón que había ahí fuera, que yo había dicho que era como una serpiente, pues era un dragón. Con la bandera de Noruega, por cierto. Sven... No, no te dice cuándo murió. No te lo dice. Te dice que Edith vivió, pues mira eso, casi... No, 93 años. Y su hija Molly, 10. Que es la primera que tuvo. Luego tuvo todos estos. Hasta el 90, hasta el 52, perdón. Walter, Sam, Calvin, Bárbara. Ok. Dragon kills Finch. Tragedy strikes Finch family. El dragón lo mató. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. A ver, es bastante notorio, sí, el baño. Me va a bañarse con una silla. Más pastillas. Y móvil. Y... ¡Ojo! Dime que puedo abrir esto con la llave. Ah, pues sí. There's a secret in this bedroom. There's a secret in this bathroom. A ver, es el baño. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Anda, qué guapo, ¿no? Qué sacado. A ver. Calvin Finch. Died en el 61. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Nunca lo soltaba. Milton. ¿Esto qué es, tío? Cervezas, botellas. Mira, estoy en la habitación de los otros. Estaban conectadas. Fort Calvin. Y esto era el Fort. ¿Qué Fort es este? Ah, Fort Sam, vale. Sam y Calvin, era el hermano, ¿verdad? Sam y Calvin, sí. Eran hermanos. Creo que nos vamos a centrar en Sam, ¿no? Sam es el abuelo de Edith. Creo. Creo que sí. Sam es el abuelo de Edith. Ok. Se casó con Kay. Por aquí no puedo subir, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Sí que puedo, sí. Pero un poco inútil, ¿no? No puedo entrar en el de Calvin. Sam solo. Por ahí tampoco. Nada. Ojalá pudiera abrirlas de aquí. Hostia, mira, las... I knew Grandpa Sam had a Ah, mira twin, esto, vale. Ahora en gemelos, vale. and that he never talked about him. Y que nunca hablaba de él. Pero Calvin murió, ¿o qué? 61 y 83. Hostia, con 11 años. Y el abuelo con 33. Ojo, Centro de comando. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. A mi abuelo la historia del pasado gustaba tampoco como a mi madre. Calvin, del 50 al 51. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Yo creo que a Molly ni la llegaron a conocer, ¿verdad? Porque murió en el 47 y ellos nacieron en el 50, no la llegaron a conocer, ¿no? My brother said he'd die before he ate another mushroom,
and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I Bárbara think también murió. Calvin Madre mía. always wanted to fly. Sam, Calvin, dinner's ready. Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. Vale, se va a caer, ¿no? I told Se va him a going caer. around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Calvin, I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. Madre, es la I que se va a think he'd pegar, already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Y yo creo que lo sigo, ¿verdad? ¿Cómo? Soy Dios, The day he made up his mind to fly. And he did. Voló. Voló que flipas, hermano. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Pues nada. Guardando. Calvin. Ah, este era Calvin, el pavo este. After the funeral, Tío, que muere todo el mundo. Edie güey. roped off Calvin's half of the room. Acordonó la mitad del dormitorio de Calvin. También te digo, estos vieron a Bárbara morir en el 60, o sea, con 10 años cada uno. Y esta vio morir a Molly, pero con 3 años. Bárbara murió con 16. Sería la hermana mayor de estos que tenían 10. Este murió en el 61 con 11 años. Y en el 52 Walter. O sea, Walter vio morir a Calvin con 6 años, ¿no? Uy, con 6, con 8. Mentira, con 9 años, con 9 años. Son 9 años, vale. Y Walter siguió vivo hasta el 2003. Y Sam murió con 33 años, habiendo tenido ya estos hijos, ¿no? Con 19 un hijo, y con 18 otro, madre mía. Qué joven. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Ah, vale, esto también se puede subir. Madre, que de secretos hay en la familia, ¿no? Me han contado. The passages were a pretty tight fit. They'd Hostia, pero esto obviously cómo no been lo ven built de for fuera. smaller hands and bellies. Ay, ¿cómo no lo he visto yo? Hostia. ¿Y esto nunca lo has abierto, loco? Never. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Let's fucking go, Barbara Stars. En Milton. Esta es la habitación de Bárbara. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Tío, siempre me da rabia por no poder abrirlo, tío. De verdad. Guitarra. Happy Birthday, Bárbara. Madre mía, esto está malísimo, ¿no? Pero es que esto I never debería thought about how debería hard estar it must have estudiado been for her hormigas. afterwards. Después para ella. Dreadful Stories. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one.
El final sorpresa de Barbara Finch. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Madre, suena épico, As bro. a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. Una estrella But in apagada. a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, Ojo, the Bárbara. scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That What came the from fuck? the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. ¿En The serio? secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Hostia, que esto es jugable. ¿Una muleta? She found Sangre? Rick's crutch and imagined the worst. Ojo. What the fuck es The esto? gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Hostia. Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. F. Then F act que flipa, ¿no? furious. All I'm getting Dios, from you Rick. now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later, Barbara! Walter, what's going on up there? Walter. Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Vamos para arriba, bro. Por la muleta de mi novio. ¿Qué tengo que pasar? Halloween. What the fuck? Walter. Walter. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still Qué on. bien entendida. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand.
Residents are urged Gracias a las to dos lock all personas doors que me and estáis windows and viendo, notify the police of any suspicious Es que activity. no lo estoy viendo mucho porque me estoy centrando en la historia. Barbara ¿Qué verga? saw the hookman ¿Qué and el gancho? was speechless. He was quite smashing. ¿Qué haces, chaval? And whoever he was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another. That night, she played her part beautifully. ¿Cómo te está la habitación de Molly, bro? Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. No jodas, bro. ¡Hostia! Se ha caído. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Madre. Eso es épico, ¿eh? El asesino. El asesino. ¿Dónde está ese hombre? Hostia, que no está. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Perfecto, la verdad. Todo lo que haga falta, ¿eh? Le parto. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. ¿Qué? The monsters had come to surprise her. For Barbara. Me cago en todo. Yo pensaba que era un asesinato real. Un sueño hecho realidad. She saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. Ser And with famoso. her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. Me encanta esto. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. Estuvo bajo la cama, tío. No lo había visto, eh. 3 personas en el directo. Muchísimas gracias, de verdad. Os invito a que me sigáis y comentáis. Y comentéis. Inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Su oreja. Now that's what I call a real eerie tale. Eso tiene para verle la oreja al lobo. ¿Qué cojones? La oreja. Bárbara. Ok. Pues esta es Bárbara. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Madre, la señora Muletas. Pues vale, vamos a continuar. No sé muy bien por dónde, también te digo, ¿eh? I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Vale. Gracias. Esto claramente no. Pues hay que darle vueltas a la caja de música todo el rato. Eso es lo que hay que hacer. A luego tardan 20 años en bajar. Joder. Ok. Venga, let's go. Ahí lo llevan, la llave del sótano. ¿Aquí hay algo? No hay nada.
Madre, no, yo esto lo había visto, pero modo... Ojo. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. No, que quisiera que me pusieran otra vacuna del tétano. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. ¿Qué me estás contando? ¿Y te pensaba de secretos que hay aquí, loco? ¿Qué verga, tío? ¿Qué verga? I remember asking Mom once about where Walter had gone. ¿A dónde había ido Walter? Había ido por aquí, Walter. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Se me ha hecho lo más lejos posible. If there's a ¿Esto qué pattern es, in all these tío? stories, Si hay un patrón en todas estas historias, I think it's that none of us has gotten very far. creo que sería que ninguno de nosotros ha llegado muy lejos. Walter. Hostia, pero Walter bastante mayor, Con 60 años más o menos. 48 más... No, 50 y tantos. 25 años. O pues se le ve aquí mucho más mayor, no jodas. Vale, esta es la historia de Walter. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Una semana. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead Los tomorrow. malagodones. But if you wait long enough, Del you get 76, used to ¿sabes? anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Pero te mediste aquí durante Almost 30 friendly. años. Perfecto. And then la one verdad, no day, me falla. everything just 2005. stopped. Madre, si te veía Whatever mayor, that te thing veía por los was, brazos. it was gone. Maybe it got tired of waiting. Sí, sí, sí. Or maybe I just got tired of being afraid. Se suicidó, supongo. Que no sé. It's been a week now, the longest in 30 years. El periodo más largo en 30 años. I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can. Ah, vale, o sea que le daban de comer aquí abajo. Durante 30 años. Pero qué barbaridad es esta, tío. ¿Pero qué cojones es esto? O sea, le bajaba la comida a la otra. La Eddie, ¿sabes? A Walter, que era su hijo. Esto, tío, pero esta familia es I know normal. it's out there, somewhere. Sí que está ahí fuera en algún lugar. Whatever killed Barbara Lo que fuera que mató a Bárbara. and Molly. Y a Molly. Espérate, Molly. Molly. ¿Cuándo murió Molly? Ah, un puto Calvin. monstruo. ¿Y a Calvin? El Calvin voló. Madre, aquí está toda la basura de tantos años, ¿no? Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Hostia,
Hostia, ¿sabes? Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Un día. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Bueno, eso no es mucho sol, eso es un poco... un tren, en toda la cara. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Sé qué cojones hace el tío este aquí abajo, pero ¿qué cojones? O sea, no entiendo, de verdad. I'm sure my mom was trying to protect me. De verdad, es súper random todas las muertes y todo. Es como, what the fuck, vaya familia. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house... Madre, todos los suministros para vivir aquí 30 años, pero no entiendo para qué haces eso, what tío. else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Tratar de enterrar algo que sigue vivo, pues ya ves. Es que no tiene sentido, de verdad, que no lo tiene. Now that there's only one of us left. Or maybe two. O quizá dos. La madre. La madre. Este es su abuelo, que tuvo estos 3 hijos. Y Don es su madre. ¿Quién más puede seguir vivo, tío? Sanjay, a lo mejor su padre. Digo yo. Pero no es un Finch, ¿sabes? No sé. I thought it was time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Walter. Que sillas ahí tiradas, ¿qué cojones? ¿Me tiro? No puedo, tío, no me puedo suicidar. No puedo tener una muerte estúpida como el resto de mis familiares. No sé si debería estar escribiendo esto. Maybe it'd be better if all this just died with me. Si todo esto muriera conmigo. Hostia, con paneles solares y todo. But I thought you should know about your family. Esto es lo del tobogán, ¿no? And the history you're a part of. Though, to be honest, I feel as lost as you probably do right now. ¿Tú eres brother? Bueno. Okay. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Ay, qué sueño, gente. Pero me voy a pasar, me voy a pasar entero, porque además creo que llevamos ya la mitad. De hecho sí, llevamos 1 hora y 1 de directo. Así que debemos llevar la mitad del juego, porque en teoría son 2 horas y poco. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, Y locura. any of it seems possible. Todo eso parece posible. Ojo, ¿Tengo 2 caminos? No, por aquí no puedo ir. Nope. Ni por aquí. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it.
What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? La verdad que sí, ¿eh? Hostia, vale, que este es el cementerio. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Hostia. F que flipas, con los animales. O sea, estos son los de personas. Burpy, Lurpy, Zurpy, Furpy, Churpy, Durpy, Durpy Junior. ¿Qué cojones? Lucy, Daisy, Charlie, Tucker, Coco, Zoe. Ah, estos son los de... Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Por el cementerio lo diseñó Eddie. Mori Finch. Calvin Finch. Sven Finch. Eddie Finch en 2010. Walter Finch. Barbara Finch. Madre mía, ¿no? I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. En la tumba. Encima de la casa. She could see it poking out of the water at low tide. ¿Qué hablas? ¿Esa es la casa que se le cayó en el barco? Se ve un poco barro, también te digo. Edie said she dreamed about the old house every night. Pues vamos para allá, ¿qué cojones? Vamos para allá. Fucking go, ¿Eh? Escucho algo, Edie's side was always easier for me to understand. Comprender la postura de Eddie. Ah, vale, por esta zona no he ido todavía. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Sam Her dad had Finch, been pretty Gregory strict, but it Finch, wasn't Nicholas enough to Finch. save her brothers. She was just trying to do better. Milton Finch. Espérate, Milton Finch. Vale, el hermano desaparecido. Que le gustaba pintar. She lost 2 of her brothers, just like I did. Sanjay I get why she tried so hard to protect us. y Louis Finch. Tío, que la gente de verdad muere en plan... increíble, ¿no? Es que no There's es so normal. many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday Y de regresar algún día. and find everything out for myself. Y descubrir todo por mí mismo. Hostia, por aquí estaba ya con el gato. El gatete. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Me habría venido embarazada de 22 semanas. Vale, está embarazada. Estás fucking embarazada de 22 semanas. 22 semanas. Hostia, F, que flipas. Casi 6 meses. LOL. ¿Pero qué haces? ¿Tú te quieres morir? Uf, chaval. Estoy embarazadita, por eso tengo esa barrigota. Embarazada a los 16. Perfecto. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Eran bastante intensos. Afición a la caza, ¿no? Supongo, Sam. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Aquí hay una puerta, por cierto. ¿No? No, loco, no, que tengo que ver su historia, ¿no? De hecho, voy a mirar por su habitación.
Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Puede ser, ¿no? Ojo el gato. Joder, habitación más de puta madre, ¿no? Kai, era su mujer, o sea, la abuela, supongo, ¿no? Sam y Kai. Sí. Era la abuela de esta tía. Hostia, tenía el anillo preparado para dárselo, ¿eh? Esa es la mujer durmiendo, tío. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Don, el hijo. Vale, el hijo. Por ahí. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Ah, vale, esa era la madre de Edith. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Ojo, espérate. Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. Not quite. Luego. Uy. Es que no sé cómo pillarla, tío. Ah, ahora, vale, entonces no me dejaba. Vale, esa es mi madre. Madre de Edith. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Yo me cagué con esa parte, XD. Aquí su pavoy. Tenía el chat oculto, tío, no me he dado cuenta. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Definitely should not have drunk all that coffee. A ver. No se ve nada, tío. Quieto, espérate. Por Dios. Ok, vale ya. Hija, ¿dónde está el Don? Aw. No era el pajarito, tío. Nothing quite like being outside. Hold still while I take a picture of you. Hey! Ah, esa foto la hizo That's a keeper. ella. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Oh. Last time I was with my brother Calvin. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? ¿El qué, tío? Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. Pues no, tío. No sé muy bien qué es lo I que bet if I llevas could en la remember foto, where tío. that trail was, we'd spot a buck for you in no time. You don't need to I don't waste any fucking more know, bro. film on me, kiddo. Give me a minute to check the map. No sé qué tengo que hacer en la foto. ¿Al pez? No. Tampoco. ¿Al martillo este?
Ah, vale, que hay más cosas por aquí. Dad! Good eyes, Don. Ojo, Vale, foto. Guapa. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, Venga, dispara. Let me get behind you. do I have to do this? Madre. Great shot, Don. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? No le ha gustado, ¿no? Me da que no. Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about. Dad! Hostia, F, ¿no? Hostia, F, murió su padre ahí. Por un acantilado por ir de caza, perfecto, la verdad. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Hostia, cómo murió su abuelo, ¿no? Puto Sam. El caso es que cuando Sam tenía 33 años... ¿Cuántos años tenía Don? Ah, es que la tuvo con 18, tío. 2, 13, 15 años tenía. Fueron de caza. Madre, ¿no? Vamos a seguir por aquí. Hemos visto su muerte. Me hace porque aquí mueren todos, en plan. After Sam died, Finch, Edith my mom es and la Edie única got really viva. close. They'd both lost a lot. Los dos habían perdido mucho. Gregory. Es un bebé. Madre mía, pero cómo abre la boca, ¿no? Este hombre. Gregory, aquí, 1 año, tío. Murió con 1 año. Divorcio. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Madrid. I think he saw things the rest of us don't. Madrid, qué guapo. Hostia, qué épico. ¿Qué cojones, tío? Estoy en la mente de un bebé, puede ser. Bath time's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. Madrid. Madrid. What he saw. ¿Qué cojones? Hostia, que lo controlo yo, También te digo. What his world was like. Madre. Pero por Dios, It pero reminded está me so bueno. much of Calvin. Ojo, Lost in his imagination. Whatever it was he saw. Hostia, esto está súper guapo. Mira esto. Esto está guapísimo, bro. Hostia. Vale, hay que revivir a este hombre. Espérate. ¡Ojo! Sure made him happy. ¡Madrid!
¿Este bebé está loco? Hostia. I know how silly it sounds. Vámonos. But I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. Más aún. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Ojo, Maybe if I hadn't called that night. Pero no, ya no hay agüita. Hold on, I don't want Gregory to hear this. Yo creo que Gregory lo oye. I wish he could have told us. Vamos. About the world he saw. Hostia, me voy a ahogar. Me voy a ahogar, bro, cierra, There's cierra. so much I don't understand. About Gregory. Madre. About Hostias. everything. ¿Qué le pasa al bebé? But I know what happened wasn't your fault. Eso es brutal, esto es la hostia, tío. Vámonos. I'm sure he's happy. Ya ves, es feliz, chaval, con la rayita saltarina. Good luck, Kay. Flipado, me encanta esto. Love, Sam. Lo peor es que el escrito, o sea, si lo lees solo, sin ver la historia ni nada, es serio y tal, ¿sabes? Pero... Mira Gregory, con su ranita. Vamos ahora por Gus. Seguro, vaya, por Gus. Que murió además con 13 años, tío. Que la gente muere de verdad. Que no es normal, ¿eh? De hecho, este es el Gus. Don y Gus. Hostia, con un skate. ¿Qué pues que es algo de un skate? I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Pues nada, vamos a ver a Gus. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Vámonos. O sea, me tengo que llevar las letras. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Me llevo las letras. Ah, no puedo. Esta es la boda, ¿no? Está guapa la boda, bro. Madre, un tótem aquí. Ojo. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I wrote. Yo no quiero madrastras, porque no lo había visto. Vaya que se iba a casar su abuelo con otra tía. Ah, entonces el anillo ese era para la otra. Me salen las demás letras, ¿no? Ojo. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Toma. Ahí tienes. Chaval, la cometa le también la bomba, ¿eh? The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Y se levantó y las aves movían las zarpas y todos los humanos se metieron en la cara.
¡Hostias! Había viento, sí. Tiene que se voló con el viento. ¡Vámonos! The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Pero a nadie le preocupaba que la naturaleza acabara con la tienda improvisada. Vale, sí que es un poema ahí total, The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Más fuerza que lo dijo que corra más cerveza. Ojalá pudiera. Ojo. Puedo matar aquí gente aquí dentro. Hostia, ¿qué cojones? Hostia, ¿la carpa? Dice que flipas, No, sigue bien. Coño, digo, I una wish that carpa. I could truly say I What thought the about you fuck? on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Pues no. Until we found you. Ha muerto este niño. Un poema, tío, qué cojones. Poema para Gus. Gus y su She never cometa. talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. ¿Dónde está la cometa, tío? Ah, mírala. Tope con la cometa. Hostia, por aquí se puede subir. Nice. Ok, you are here. Emergency evacuation plan. Pues nada, vamos a seguir. Esto no funciona. Así que... Raise flag, breakfast, quiet time. Rutina. Jump rope, jumping jacks, push-ups, crunches. Done. Sweep trash. Goose, mob. Madre mía. Greg, be a baby. Las tareas de cada uno, Greg, be a baby. Bueno, hasta dentro de un año que muere. My mom moved up to the loft after her brothers died. Se trasladó al ático tras la muerte de sus hermanos. At the Joder. time, it was as far away as she could get. Pero hermano, subir esto es una locura, ¿no? Holy Bible. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. La muerte de su padre. Así que aquí es donde vivía esta señora. Fly to India. 10 ways to teach critical thinking. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Vale, Sanjay. Sí, Sanjay es un nombre indio. No hay nada más. Ah, vale, hay que salir, ¿no? My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Dando clases Louis de was born a year later. 11 años más tarde. Luis es el hermano mayor, mi hermano mayor, ¿no? Missy, por aquí abajo no podré ir, no. When my Hay que dad subir. died, I don't think Mom knew where else to go. I'm No sure sabía Edie dónde was ir. happy to have her back. Edith, Milton, Lewis, esto es mío, And to bro. see kids in the house again. Y volver a tener niños en casa. Don. Es la madre. No tiene nada, ¿sabes? Lo mío, bueno, está bien, es bonito. Este pinta. Creo que el Milton era el que pintaba, ¿no? Y por eso tiene todo esto todo decorado. Y Lewis, pues nada, tiene aquí menta y esas cosas. Mola. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Pero Edith estaba acostumbrada. Madre. No, si ampliaciones lleva. La casa, ¿sabes? Hostia, un mini And for a colegio. while, things were good. Almost normal. Casi normal. ¿Durante cuánto tiempo lleva sin morir una persona? Desde el 82. Bastantes años, ¿eh? Hostia, Gus murió antes de SanDisk.
O sea que Sam al final, claro, cuando fue de caza solo tenía a Don. Era la única. Voy a abrir esto. Lewis Rules, Edith. Hostia, con toda la gente aquí. But it didn't last. Pero no. Edith Finch. Método científico, observación, question, research, hipótesis, experimento, data y conclusión. Eso lo uso yo, de verdad. How to teach and learn. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Cuando Edie le regaló un castillo. ¿Por aquí puedo subir? Sí, hostia, hay un huevo más de casa, bro. Vale, hay que ir por aquí. Ah, también está tapado, claro, porque murió. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Lleno de cuadros. Pues, hermano, tengo que entrar aquí, yo lo siento mucho. Ok. Ese era pintor el Milton este. Y le gustaba el blanco y negro, Lo cual mola, tío, está Edie was guapísimo. happy to finally have another painter in the family. Tu pintor en la familia. Está guapísimo el diseño este y todo. No hay nada aquí, tío. Ah, vale, aquí. Ah, vale, tiras y ya está. Digo, luego no me voy a ir sin ver esto, ¿sabes? Milton. En el 92. ¿El 92? ¿92? Ah, pues sí. Sí, murió en el 2003, cuando ya tenía 3 años. ¿Sabes? Milton Finch in The Magic Paintbrush. Ay. Madrid. Era un jefe, Achú. Joder, esto está curradísimo, tío. ¿Otra vez? Vale, espérate, que ahora mismo no lo estoy viendo completo. Vale, aparece el que es Milton. Pinta a alguien. O sea, bueno, sí, te digo de... ¡Achú! Hostia, que te ha dado, bro. Está vivo. Si fuera a pintar esto... O sea, que no tengo más mesa, para darle. Vale, todo eso ya estaba en blanco. I was 4 when Milton disappeared. Por 4 añitos. Pues bastante épico. Mom ¿verdad? spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. But Quizá, every no note sé. found in the house, Mom didn't want it getting out. Mi madre no quería que volviera a salir. A ver, que no sé yo, ¿sabes? Tampoco soy yo aquí un jefe ni nada de esto, pero lo mismo huir de tu pasado no es lo mejor, No, llámame loco. Lo mismo huir, en plan, no existe, ¿vale? Pasar de ello. Aquí no pasó nada, no es lo correcto. Pero ok, todo lo que quieras. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. La fábrica de conservas. Vale, este es el este de Lewis. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. Excepto Lewis.
Ahora puedo entrar por aquí. Hostia, esto está de puta madre, aquí arriba. Espérate, voy a mirar un segundo por el otro lado para ver si hay cosas. Ah, vale, no, es una escalera cortada y ya está, ¿no? Correcto. Tengo que ir por allí, así que ya veré. Las habitaciones no están como un poco a tomar por culo, o sea que tienes que hacer como andar un poco, ¿no? Para llegar a tu habitación. Madre con la shisha, el Lewis. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Marihuana. Por algo serán. ¡No! No te salgas, hija, no te salgas del cuarto. Ojo, aquí jugando a la consola. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Murió un montón. Habéis pillado el chiste. Porque murió de verdad. Vale. Exit. Ahí hay un exit. A ver, un poco maldita quizá Dear esta, Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Ah, mira, en esto trabajaba, en los atunes. He kept working at the cannery. Estoy haciendo yo, But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Cuidado. wander. What the fuck? ¿Tengo que hacer el trabajo mientras juego, tío? ¿A un videojuego? Pues vale. Es por I aquí. asked him to describe it. O por la He derecha. said he started small, Esto poco a poco. imagining a labyrinth. Madre mía, ¿no? Soy Dios del Feel his way multitasking. about. Then something moved. Bats ¿Qué hablas? and toads Y sapo. Es más difícil de lo que parece, lo de hacer esto a la vez. and things that have not names. Monsters. He knew it was all in his head, Hostia, salmones. Madre. but he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Sí, está loco. Este tío lo que está es loquísimo. A chuparle el pez. ¿Esto qué es? But he found something more. Una hoguera. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Perfecto. Like a whole new Lewis. So I let him go on. Tiene pinta de sí de que está acabando un poco ya I el even juego. encouraged him. Le queda poco, It tiene que seemed quedarle very muy poco. promising at first. He told me he'd made a new friend. Hostia, un perro. On the edge of a city he named Lewis Topia. Distopia. Hostia, la cabeza. He built the city up slowly, brick by brick. Madre. Then he made musicians. Bigote. ¡Vámonos! ¡Mira eso! ¡Mira esos brazos, papá! And songs for them to play.
Mira, en serio, mira los brazos de esa gente. ¿Pero qué coño les pasa a los brazos, tío? ¿Qué He talked about starting a band. Hostia, un grupo de música. Hostia, que se me ocurra. He was always No lo he humming pescado, loco. something. Esto lo peor es que esto es una carta de la His psiquiatra, imagination ¿sabes? grew stronger. Madre, los pescados cortados. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Con la misma precisión de siempre. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his Se me iba a cortar la imagination. mano. So he could do whatever he wished. 100% que me corto la mano. De hecho, tengo miedo por eso. He held an election for mayor, Elecciones para alcalde. and he won. Vámonos, Louis City. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It Madre mía, became a los game brazos. for him. Hostia, hermano, que se me acumula el pescado. Hay que trabajar, He'd conquer a city, then immediately push on. New Ojo. Louisville. Nueva Louisvilla, claro. ¿Cómo no? St. Louis. San Luis. He started drifting away from our reality. Pero si se está comiendo toda la pantalla, loco. El mapita este ha empezado súper pequeño. Minneapolis. Minneapolis, Luis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. Seguía navegando. Hostia, ese. Ese no, aquí, esto aquí. Seguimos navegando, somos unos locos. Sí, por favor. Ah, coño, In estoy Louisville, volviendo yo también loco, he porque heard no le había rumors cortado of todavía a- la cabeza. Un hermoso príncipe, una puesta reina. En Louisburgo oyó rumores. Handsome queen. Ahí podía elegir, creo, ¿eh? Puede ser. Hay que ir a por una reina. Yo tiro a la derecha, yo qué sé, ¿sabes? Serpiente siniestra, The arcoíris, queen was radiante. on her own quest for Venga, arcoíris radiante, vamos a algo bonito, ¿sabes? radiant rainbows. A lo mejor no cambia nada, yo qué sé. Puede ser. ¡Vámonos! Tío, te estoy He tirando followed esto, the ¿sabes? sound of her Seguido por el sonido de un arpa de plata. Madre, esto es Silver súper... harp. Voy full medieval, Hostia, coño, suéltalo, coño. Se está volviendo loco Lewis, te digo. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Hostia, hostia. Cuidado. La princesa. He knew the world was all in his imagination. Yo, bro. Que se me acumula el pescado, ¿sabes? Pero que no puedo hacer dos cosas a la vez, tío, hermano, que tengo demasiado pescado aquí, tengo que ir rápido. ¿Qué hablas? Pero, hermano. Echando todo But he was pescado. so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Me está encantando, te lo prometo. Madre, fula la monarquía, bro. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And Se then me it estaba struck acumulando him el trabajo. that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Pobre Lewis, loco. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him.
Ojo. You began to forget the world we know. Esa miraquilla, supongo, ¿no? Tiene pinta. Hermano, las conservas. Ahora sí tira por aquí. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Se va a cortar la mano 100% y se va a desangrar o algo así. He began to despise the man with a royal contempt. Pero... Are you okay? I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. Madre. También la psiquiatra lo que tiene que aguantar, ¿eh? The palace Madre mía, los his bracitos. companions. Claro que sí. Mira eso, tío. Mira los brazos estos. Mira. Madre, no tenemos cara. No tenemos cara de... ¿Cómo estás soplando eso, bro? ¿Cómo soplas? No tienes boca. ¿Cómo soplas eso? ¿Qué te pasa, tío? Y ese estaba con los ojos aquí. Soplando. Bueno. Quieren darle consejo. Ah, esto es un fiestorro, ¿eh? No me lo jodas. Me voy a coronar. No debería quedarle mucho, debería quedarle unos 15 minutos así. His queen waited, holding his crown. Con la corona en la mano. Vamos. There was only one thing left. Está un poco alto, ¿no? Bend down his head. No era una corona, no era una corona, es una guillotina, bro, es una guillotina, bro. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Hostia puta, me lo voy a venir, ¿eh? My brother was really cool. I wish you could have met him. Era un poco drogadicto, también te digo, ¿eh? Pero bueno, está bien. La siguiente es tu abuela, tío. Es Edith. Bueno, tu bisabuela, ¿eh? Flipa. Me ha molado, ¿eh? Me ha molado pechar. Entre el bebé y este han sido los mejores. El bebé ha sido una pasada, o sea, el bebé... Ojo. No, tío. Déjame salir. Ha sido brutal, la verdad. O sea, el pavo se volvió loco y cogió y metió la cabeza en una guillotina de esas para cortar pescado. Pensaba que se iba a cortar la mano o algo así, pero tío, la cabeza. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. Madre, y sí. But I understand why we left. Edith, mom. My mom ended up leaving everything behind. Oh God, you are called servants to venture. Vale, esto es como full religious, ¿no? Su madre se hizo como full religious. Happy 19th birthday. A ver, si es verdad que lo dejasteis todo un poco... What happened that night had been coming for a long time. ¿Y no decía que no habían luces, tío, en la casa? ¿Qué cojones? ¿No decían que no habían luces? Porque hay luces ahora. Por cierto, entramos de día y ya de noche. Quizá debería haber sucedido antes. Voy a ver que vaya bien el directo. Sí, el directo va bien. Ok. Edith, mi cuarto. Pero tío, hermano, pero ¿cuánto me falta subir por mi cuarto, tío? Tengo que llegar hasta la luna.
All Tenía que that's left acabar. now was to tell you about that last night. Está en mi cama. Estoy embarazado. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a Veamos. word. Veamos qué pasó justo Until esa noche. supper, when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Un regalito. Sí. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Espérate, espérate. Ah, pensaba que era esto, lo del regalo, no. Ok. ¿Qué es esto, tío? Ah, la biblioteca. Pero por la mirilla se veían cosas distintas, ¿no? Se veía como un círculo ahí súper raro. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? The Story of the Finches. Ah, coño, perdón. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Ah, voy a ir a la otra cosa. First and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. Es que no hay agua, literal. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Sí, porque nunca cogieron un barco. O sea, te coges un barquito pequeñito, vas para allá y ya está. O nadas, literal. Está al lado. When the fog rolled in, I lost my way. El rumbo, si es para adelante, ¿sabes? I got turned around. ¿Qué hablas? O sea, rodea esto, ¿no? For a while, I wandered. Ando sin rumbo. I started seeing things. El siervo. Ella era la única que estaba viva cuando murió todo el mundo, ¿no? Creo que sí. Cuando Eddie murió... Things I'd forgotten had ever existed. Y había olvidado que existían. Sí, básicamente vio cómo murió everyone. But when I saw them, they felt like old friends. Una cama. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Madre. Una vieja y todo, ¿sabes? En perfectas condiciones, después de llevar, yo qué sé, 100 años bajo el agua. Can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, Dámelo. you're gonna rip it. Let go. No, dámelo, chaval. Dámelo. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car and...
No me lo creo. Dame eso, ¿eh? O sea, quiero leer eso. I never saw Great Grandma Edie again. No. No. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. Sí, vaya, morir su madre. El caso es que no hablan nunca de la muerte de otros que no salen de la familia Finch, ¿sabes? She got better for a while, and then she didn't. Esa es la madre. And then I was Ese alone. The last Finch left alive. Y por eso decidiste tú en tener un hijo, para seguir el legado y que se te mueran Until I los found hijos. out about you. De ti. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. Madre, van a hacer el hijo. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. Que nunca lo veas. I just want to meet you. Porque quiero conocerte. And tell you all these stories myself. Voy a salir por I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Estoy vivo. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Edith Finch. Murió. Se suicidó, supongo. O no sé cómo murió. Y ese será su hijo, supongo. ¿O no? Sí, creo que... Bueno, no sé si ha crecido más, ¿eh? Puede ser. Buenísimo. Sí, ahora no. Ahora después. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Tienes el cargador así transportables? No, no tengo. Bueno, sí, toma. ¿Tiene? Sí. Cierra la puerta. Pues ya estaría. Edith. Sorry por la Ay, coño. Sorry por la... Esto, tío, que hayan entrado. Bueno, ya hemos acabado el juego justo. No, de hecho no han llegado ni a las 2 horas, tío. 1 hora y 56. ¿Sabes? 1 hora y 56 justo, ¿vale? Casi 2 horas. Pero vaya. Ha estado de puta madre, o sea, me ha encantado, de verdad. Milton. Algo de aquí ocurrió real, a lo mejor, o algo así, por eso lo de los créditos. Que si no, no entiendo. Bueno, el caso, me ha parecido bastante bien, la verdad. O sea, la narrativa del juego es brutal. O sea, es ultra mega hiper original, de verdad. Las historias, cómo te las cuentan y cómo interactúas con ellas. Cada una siendo totalmente distinta, una con fotos, otra en la bañera, otro que sí cortando pescado y con historias. No sé, brutal, me ha parecido increíble, de verdad. Otro con la cometa. Por favor.
Brutal, brutal, brutal. O sea, me pareció súper, súper, súper bonito. Mira, Gus, Don y Gregory. Ahí. Gus, Don y Gregory. Estos son fotos reales, ¿sabes? De los artistas. De los creadores del juego y tal. De verdad, me gusta mucho que los juegos sean cortitos. Bastante, ¿eh? O sea, de verdad. A veces está bien pasarse juegos de 30 horas, pero otras veces mola simplemente jugar a juegos así que sean nada. O sea, una experiencia jugable rápida y ya está, y para adelante. Me encanta, la verdad. Me encanta, me encanta. Bárbara Finch, esa es otra que con lo del cómic, de verdad brutal. O sea, ha sido muy, 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 muy original. ¿Esto se puede pasar o no? Selecciona a Edith. Repetir una historia. La opción de repetir una historia ya está disponible. Selecciona a Edith para jugar desde el principio. Bueno, de todas maneras, bueno, ya está. Vamos a comernos los créditos. El juego está en Epic. Me lo pillé gratis porque lo regalaban y tal. No llegué a comprármelo, pero si no, creo que lo hubiera comprado. De hecho, lo tenía en mi lista de deseados porque era uno de los juegos que le habían dado mucha caña, ¿sabes? Le habían dicho que era la hostia. Pero nunca lo había probado. De hecho, he visto incluso que lo ponían como GOTY de 2017. Este juego ya tenía un par de años, ¿vale? Es de 2017. Y la gente hablaba súper bien de él. GOTY, un juego increíble. Y la verdad que ha sido brutal, ¿eh? A ver cuándo termine esto, tío. También, por cierto, creo que lo voy a resubir a YouTube, ¿eh? Así como un vídeo de 2 horas simplemente. Pero resubido. Y ya está. O sea, creo que lo resubiré a mi canal de YouTube. 2 horas para quien se quiera ver el juego completo. Desde principio hasta el final. Y ya está. No, por favor. O sea, pero... Special thanks. Y es que incluso los créditos son increíbles, o sea, están súper bien hechos. Enjoy, thank you. A Loving Memory, Lewis Finch. The Edith Finch Team. Hay algo de real en esto, a lo mejor, o algo así, que no sé. The Edith Finch Team. The End. Vale, sí. Ya está, es repetir una historia. Si voy a repetir una historia. Ah, puedo seleccionar la que yo quiera para repetir la historia individual, ¿no? Vale, y la de... Si le doy a la de Edith, repetir la historia de Edith, se repite todo completo, ¿no? Eso es lo que me quería decir. No puedo hacer una nueva partida también, ¿sabes? Pero... Bueno, eso ha sido todo, gente. Espero que os haya gustado el directo. Voy a finalizar aquí. Nos vemos. Dadle un like si lo estáis viendo en YouTube y os ha molado el juego.